Han pasado 5 años desde que el mundo enfrentó una de las crisis sanitarias más impactantes de la historia reciente, la pandemia del COVID-19. En Colombia, las secuelas de este difícil periodo aún se sienten en diferentes sectores de la sociedad, pero también ha sido una oportunidad para resaltar el trabajo de instituciones comprometidas con el bienestar de la comunidad. Entre ellas, Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, desempeñó un papel fundamental, brindando apoyo material, espiritual y emocional a miles de familias afectadas. Desde los primeros días de la pandemia, la Fundación Misericordia, Amor y Servicio, con el respaldo de Casa sobre la Roca, lideró la entrega de mercados y ayudas económicas a familias en extrema necesidad. A lo largo de varios meses, voluntarios recorrieron veredas, pueblos y ciudades del país, asegurándose de que los más vulnerables recibieran alimentos, utensilios de aseo y recursos monetarios para sobrellevar la crisis. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Que gracias, que Dios los guarde, los bendiga y los multiplique. Esto es una gran ayuda, que yo no esperaba esto, pero pues como Dios nunca nos desampara, entonces muchas gracias. Quiero agradecerles por esta bondad que están haciendo para nosotros y nuestros hijos. Por su parte, la Alianza Médica Cristiana, conformada por médicos y profesionales de la salud, llevó a cabo brigadas médicas y acompañamiento a adultos mayores, garantizando la asistencia sanitaria en diferentes regiones de Colombia. Además, en el marco de su compromiso con la salud mental, AMEC organizó charlas virtuales sobre el impacto psiquiátrico de la pandemia. En una de estas conferencias, el reconocido psiquiatra José Luis Caro, junto al pastor Alejandro Llanos, abordaron el impacto emocional y psicológico del confinamiento en la población. La salud emocional y espiritual fue una de las grandes prioridades de Casa sobre la Roca durante la crisis sanitaria. Conscientes del aumento de la ansiedad, la depresión y la incertidumbre, la Iglesia organizó acompañamientos psicológicos a través de su personal médico y voluntarios especializados. Además, se crearon grupos de apoyo con el fin de que ninguna persona se sintiera sola durante el confinamiento. En medio de la adversidad, la Iglesia también fomentó el desarrollo profesional y académico de cientos de jóvenes a través de la Fundación Misericordia, Amor y Servicio, asegurando la continuidad de su formación a pesar de las dificultades económicas. Un hecho significativo fue que, a diferencia de muchas organizaciones que enfrentaron recortes laborales, Casa sobre la Roca no despidió a ningún empleado, ya que fuera directo o indirecto, aseguraron su estabilidad en un momento de crisis económica. El pastor Darío Silva Silva llevó cientos de mensajes a la congregación desde la virtualidad, edificando constantemente a los feligreses que lo acompañaban desde sus casas. Asimismo, lo hicieron cada una de sus sedes de Casa sobre la Roca en Colombia y el mundo. Fraternal saludo a todos los que por este medio entran en contacto conmigo a esta hora. En los últimos días he estado en contacto permanente, y perdone la redundancia, con el liderazgo de la Iglesia, al que le doy gracias por las decisiones que pudieron tomarse en oración y con la lógica de los acontecimientos. Debo decir en primer lugar que no debemos asustarnos por la situación, porque el Salmo 91, versículo 3 dice con claridad que ninguna plaga tocará nuestra morada, ninguna plaga. La Iglesia Cristiana ha sido el elemento primordial para combatir todo lo que el diablo ha traído en contra de la humanidad. Pero aún desde tiempos más antiguos en Egipto, el pueblo de Dios, es decir, Israel, guiado por Moisés, pudo sortear todo lo que se envió como castigo para esa nación. Durante 21 siglos, los cristianos han enfrentado de diversas maneras y con eficacia la peste negra, la peste bubónica, la sífilis, la malaria, la tifoidea, la fiebre amarilla, la influenza, el cólera, la hemorragia coreana y tantas otras plagas que vinieron sobre la humanidad. Y siempre salimos adelante. En el caso específico de Casa sobre la Roca, durante sus 32 años de existencia y desde su propio origen, ha tenido que ser punta de lanza para librar la batalla espiritual y la batalla profiláctica en estos casos. Cuando comenzábamos, llegó el SIDA.
y las autoridades sanitarias avisaron a las iglesias que nadie que tuviera síntomas del VIH podía sentarse con otros en un templo cristiano. Tuvimos que retirar a muchas personas con inmenso dolor y llevarlos a un lugar especial donde los trataban. Después nos han tocado, para abreviar, el chikungunya, el dengue hemorrágico, el Zika, el virus del Nilo Occidental y, para abreviar, el coronavirus, que es el que tenemos hoy al frente. Con motivo de las medidas tomadas por las autoridades sanitarias, nosotros hoy vamos a hacerlo como en este momento se realiza. Las iglesias que puedan cumplir reuniones con 500 personas dentro de las normas establecidas pueden hacerlo presencial. Pero hay casos en los cuales resulta absolutamente imposible por el número de personas que asisten y por razones de locación. Por ejemplo, Casa sobre la Roca Chicó necesitaría 13 reuniones dominicales de a 500 personas para poder cubrir toda esa población. Por lo tanto, hemos decidido tener un servicio virtual, gracias a las personas que se conectan, porque tendrán absolutamente todo: la alabanza, la adoración, los cumpleaños, los grados, los viajes, los aniversarios matrimoniales, la cena del Señor, la entrega de diezmos y ofrendas, y sobre todo la unidad espiritual, que no importa el lugar donde estemos, el Espíritu Santo la dará. Quiero invitarlos a que cumplamos con mucha drasticidad lo que ordenan las autoridades sanitarias del país. Esto pasará, y después, como dijo mi amigo Neil Anderson, no será sino un cuento más para decirles a los muchachos. Pero por supuesto, debo manifestar que ya los resultados están a la vista por nuestra obediencia. La Alianza Médica Cristiana tiene sobre el templo una asepsia rutinaria. Bueno, en estos días se han hecho cosas extraordinarias. Con motivo de la visita de una persona que estaba en perfectas condiciones cuando fue al templo y después apareció con el virus, con el coronavirus, todas las personas que estuvieron alrededor de ella fueron enviadas por la Alianza Médica Cristiana a los servicios de salud. Y ayer le comentaron al pastor Llanos del Instituto Nacional de Salud que absolutamente todas esas personas arrojaron resultados negativos. Dios está con nosotros. Lo único que les quiero decir es: un buen cristiano es un buen ciudadano. Cumplamos la ley. Salgamos este domingo del paso de emergencia y luego en la semana entrante les daremos instrucciones sobre las novedades, si es que las hay, para seguir adelante, llevándole el mensaje de salvación a una nación que tanto necesita de Dios. Atención, lo único que les pido es: permanezcan sobre la roca bajo la cruz. La sangre del Cordero de Dios se derramará en abundancia sobre todos nosotros y nos cubrirá. El Espíritu Santo soplará con poder y los ángeles con espadas de fuego arrojarán al abismo todo espíritu de enfermedad. Bendiciones a todos y hasta una próxima oportunidad. Sí que nos tocó aprender, sí que nos tocó reinventarnos y sí que nos tocó estudiar y esforzarnos. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados al mundo de la virtualidad, un mundo nuevo para muchos de nosotros, que no teníamos la formación, digamos, en el área de sistemas, en el área de grabar, en el área de producir. Y fue un reto maravilloso para poder mantenernos en contacto con la feligresía. Aquí en Casa sobre la Roca Popayán tuvimos muchas anécdotas. Inicialmente nos esforzamos muchísimo por poder transmitir los servicios a través de la virtualidad y lo hacíamos con un celular. Incluso nos demorábamos muchísimo en subir esa información a una plataforma de un canal donde abrimos ese espacio para poder tener, y era supremamente complicado porque no teníamos los software y las aplicaciones respectivas. Pero después comenzamos a entender cuando las personas compartían en esa inseguridad, en esa incertidumbre que vivía la iglesia, porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar encerrados. Y en el caso mío, pues yo soy asmático y eso significaba que no tenía que tener contacto con nadie. Yo duré casi un año encerrado en la casa en el tema de la pandemia, y mis hijos y mi esposita Connie era la que me apoyaban pues
con todas las cosas que se requerían. Para nosotros fue un reto muy grande. Comenzamos a estudiar, comenzamos a aprender, comenzamos a entender, iniciamos llevando los servicios bajo una plataforma que nos daba risa a nosotros después todas las locuras que habíamos hecho, porque lo hacíamos con un celular, lo hacíamos al lado de Carolina, con Natalia, apoyando la alabanza, y ellas quedaban un buen rato pues mientras yo terminaba la enseñanza al lado mío acompañándome, porque no teníamos como la facilidad de hacer esos cortes, ese tipo de cosas que luego aprendimos a hacer. Con la iglesia infantil fue un reto muy grande porque los niños anhelaban muchísimo ese vínculo, ese link para poder interactuar con nosotros. Nos inventábamos personajes, nos inventamos el super libro que era la Biblia, nos inventamos el super maestro que era Jesús, que trataba de dar una enseñanza y dar una respuesta en esos momentos de tanta angustia y de tanta incertidumbre. El trabajo se nos triplicó porque teníamos que atender a las personas en consejerías a través de la virtualidad y no era fácil. Todo se hacía en la casa, se hacía el desayuno, se hacía el almuerzo, se hacía la comida y además se hacían las transmisiones, se hacían los informes, se manejaban las cosas. No teníamos la experiencia en el tema de sostenimiento de la iglesia a través de bancos y ese tipo de cosas. Y para nosotros fue un reto muy grande y el Señor nos respaldó muchísimo. Esto nos dejó varias enseñanzas. Primero, ingresar al mundo de las redes sociales, al mundo de la virtualidad que desconocíamos, permitiéndole a muchas personas que conocieran la iglesia. Llegamos a ciudades del país donde nunca habíamos podido tener algún vínculo y también fuera del país, y eso fue muy lindo para nosotros. También aprendimos a interactuar con las personas y en sus necesidades, o sea, estuvimos más cerca de ellos a través del celular, a través de una llamada. Nos reuníamos como iglesia y nos colocábamos todos el uniforme como si fuéramos a servir y hacíamos un devocional juntos antes de escuchar la enseñanza que se transmitía. Nos permitió aprender a pasar los obstáculos y a sobresalir de las dificultades a través de que somos familia. Fue un tiempo muy lindo. En algún momento estábamos tan agotados, como dice Isaías 40 en el 29, pero no, teníamos que darle respuesta a los jóvenes que a lo mejor se sentían cansados, que no querían volar con tanta incertidumbre en sus estudios y en sus cosas, pero nosotros teníamos que esforzarnos para llevar un mensaje, para llevar una respuesta, para llevar una solución, sobre todo para llevar esperanza, porque la incertidumbre era muy grande y entendíamos que los planes que tenía Dios con la iglesia eran de bienestar y no de calamidad, para darles a todos los que estábamos viviendo semejantes incertidumbres una respuesta maravillosa de parte del Señor, y nos permitió crecer, nos permitió aprender, nos permitió mejorar y entender que como familia podíamos sobresalir y sobreponernos a esa pandemia que tanto daño estaba causando en las personas. Había angustia, había dolor, había separaciones, había discusiones entre los hijos y los papás, entre los propios espositos, porque no se estaban acostumbrando a vivir tanto tiempo juntos. Y ahí la iglesia jugó un papel muy importante para dar esperanza, para dar respuesta, para dar solución. Fue un tiempo muy lindo y bueno, aprendimos muchísimo de esta pandemia y esperemos que no nos toque vivir otra, aunque ya tenemos la experiencia de hacerlo. Un abrazo, Dios los bendiga. Iglesia, Dios los bendiga. Bueno, hablar de cómo vivimos la pandemia como pastores de Casa Roca, Bogotá, es volver atrás, es recordar la fidelidad de Dios en nuestra vida, y creo que podemos resumirlo en 3 puntos fundamentales. El primero de ellos es una gran prueba de fe. Fuimos probados en nuestra fe porque tuvimos que enfrentar miedos, inseguridades, incertidumbre con un virus que nadie conocía, extraño para todos, y que teníamos que irlo viviendo y enfrentando, ¿cierto? Algo que en principio fue lejano, pero que a medida que pasaba el tiempo se iba volviendo mucho más cercano, al punto que como Casa Roca Bogotá tuvimos que enfrentar el primer caso confirmado de contagio de toda Colombia. Y claro, en ese momento, imagínense ustedes, yo estoy casado con Adri y Adri es diabética, entonces para nosotros enfrentar esta situación también fue fuerte en casa y nos llevó a momentos de profunda reflexión, ¿cierto? Y de enfrentar momentos fuertes como familia, pero siempre vimos la soberanía, el poder, la fidelidad, la bondad de Dios en medio de cada paso que dimos en esa pandemia. Lo segundo que creo que podemos decir es que vimos la providencia de Dios. ¿Por qué?
porque nosotros junto con Adri somos comunicadores sociales. Y creo que Dios estaba orquestándolo todo para que al frente de la iglesia estuviera en las transmisiones el pastor Darío, claramente, porque él es el comunicador que nos da a todos lecciones tremendas de vida, ¿cierto? Y bíblicas, pero también a nosotros ahí como coequiperos, ¿cierto? Parte de ese cuerpo poderoso que teníamos en la iglesia para poder también estar al frente de transmisiones como, no sé, consejerías, el ayuno, y junto a un equipo maravilloso de Hechos y Crónicas, de sistemas, de visa, etcétera. Todos nos unimos y logramos sacar adelante las transmisiones, pero creo que fue providencial porque Dios sabía el aceite que nos había entregado como comunicadores, y eso también fue hermoso poder ponerlo al servicio de Dios en ese momento en el que había que hacer una iglesia digital, una iglesia a través de redes sociales que nunca lo habíamos hecho como iglesia, y fue un enorme desafío, pero pudimos ver la providencia de Dios y pudimos seguir predicando la palabra de Dios y llevando la palabra de Dios a muchos hogares, y eso era el gran llamado de Dios en ese tiempo. Y lo tercero que podemos decir acá es que claramente el Señor utilizó la pandemia. Algunos dicen que la pandemia fue terrible, fue horrible y fue el peor momento de su vida. Escúchame, para nosotros como hijos de Dios todo nos viene a bien, y el Señor utilizó la pandemia para transformarnos, utilizó la pandemia para hacernos mejores, utilizó la pandemia para tocar fibras de nuestro corazón y que podamos ser mejores hijos, mejores esposos, mejores padres. En mi casa pasó de todo. En mi casa, mi hijo aprendió a montar bicicleta en la sala de mi casa, mi hija se novió para después poderse casar, ¿cierto? Y todo eso pasó en el ejercicio de la pandemia. Allí pudimos ver la mano de Dios. La mesa de mi casa, la mesa del comedor, se convirtió en una mesa de ping-pong, en fin, en una cancha de fútbol, nuestra zona social. Muchas cosas pasaron en medio de esa pandemia. Sobrevivimos al alcohol y al cloro. No sé si recuerdas todo lo que nos limpiábamos los alimentos, etcétera. Muchas cosas nos dejó la pandemia, pero también quiero resaltar, nos dejó algo maravilloso como iglesia, y es que nos empezamos a unir en oración con todos los pastores a nivel global y las esposas de pastores también. Creo que la pandemia fue una herramienta maravillosa de Dios para capitalizar lo que parecía algo malo en algo maravilloso, bueno y transformador para nuestras vidas. Así vivimos, en resumen, lo que fue la pandemia como pastores de Casa sobre la Roca, Bogotá. La pandemia fue el tiempo en donde pudimos ver la mano de Dios todos los días, cada segundo. Fue algo tremendo, pero Dios estuvo ahí. Dios no dejó de ayudarnos, Dios no dejó de sostenernos, Dios no dejó de bendecirnos. La pandemia para mí fue un tiempo difícil, pero un tiempo en el que aprendimos cosas nuevas, un tiempo en el que el Señor despertó toda nuestra creatividad y nada dejó de suceder. La iglesia siguió adelante, las transmisiones fueron espectaculares, la alabanza avanzó, las prédicas fueron increíbles, los grupos avanzaron, así que para mí un tiempo de toda la creatividad de Dios en la iglesia. Y eso que estamos haciendo aquí, lo aprendimos a hacer en pandemia. Que Dios los bendiga, un excelente día. Chao, chao. Otro de los grandes hitos fue la inauguración del canal TV Red Imagen Cristiana y Casa Roca Radio, una emisora cristiana con programación las 24 horas del día, que se convirtió en un faro de esperanza y compañía para miles de personas durante el aislamiento. Desde el inicio de la pandemia, Casa sobre la Roca fue una de las primeras congregaciones en implementar estrictos protocolos de bioseguridad, al igual que en los internados gratuitos de la Fundación. La labor fue reconocida por las autoridades sanitarias, quienes realizaron inspecciones y certificaron su cumplimiento con una calificación del 94% en medidas de asepsia y prevención. A nivel familiar, Casa sobre la Roca impulsó la jornada virtual Tu Casa en Acción, un espacio diseñado para fortalecer los hogares afectados por la pandemia. A través de enseñanzas bíblicas y herramientas prácticas, se promovió la reconciliación y la restauración de la unidad familiar, reforzando valores esenciales en tiempos de crisis. 5 años después, el impacto de Casa sobre la Roca en la reconstrucción social de Colombia sigue siendo evidente.
Su compromiso con la comunidad, su entrega en momentos de necesidad y su enfoque integral han dejado una huella imborrable en miles de vidas. La Iglesia continúa trabajando activamente en el bienestar de la sociedad, demostrando que la fe, el servicio y el amor al prójimo son pilares fundamentales en tiempos de adversidad.